Pensaban que era frágil, solo una humana enjaulada. Al final, toda la flota rogaba por su liberación. El Vaugen del comandante Seltrick se pavoneaba por los prístinos pasillos del acorazado de la hegemonía con la arrogancia de alguien que nunca había sido realmente desafiado en su vida. Sus antebrazos gesticulaban salvajemente mientras hablaba, su piel escamosa y púrpura prácticamente relucía de satisfacción. Teniente Kritz, debería haber visto la cara del almirante Korat cuando le dije que habíamos capturado a uno de los infames humanos. La voz de Vaugen tenía ese tono particular de alguien que se creía su propia propaganda con demasiado entusiasmo. El gran terror del borde exterior, reducido a un solo prisionero en nuestras celdas. El teniente Kritz, un miembro de la especie Vaugen más pequeño y considerablemente más nervioso, se escabullía detrás de su superior sobre 6 delgadas patas. Su antena se crispaba con lo que solo podría describirse como ansiedad. Señor, con todo respeto, ¿no deberíamos ser más cautelosos? Los informes de inteligencia sobre estos mortales son bastante preocupantes. Vaugen se detuvo en seco y se giró para encarar a su ayudante. Sus 4 ojos se entrecerraron con fastidio. En cuanto a los críticos, mi querido subordinado, se preocupa demasiado. Estos humanos no son más que primitivos que tuvieron suerte con unas pocas escaramuzas. Apenas viajan más rápido que la luz. Sus armas son rudimentarios proyectiles químicos, y sus naves se mantienen unidas mediante lo que nuestros ingenieros llaman generosamente ingeniería creativa. Pero señor, aventuró Kritz, bajando la voz hasta convertirse en un susurro. Los informes de la estación Kepler sugieren que un solo soldado humano detuvo a un pelotón entero de tropas de la hegemonía durante 3 horas estándar, y el incidente en el puesto de avanzada de Próxima. Propaganda. Vaugen agitó los 4 brazos con desdén. Colas exageradas para que nuestros enemigos parezcan más amenazantes de lo que realmente son. Recuerden mis palabras, críticos. En cuanto consigamos que este humano hable, descubriremos que su reputación no es más que humo y espejos. Se acercaron a la puerta fuertemente reforzada del bloque de detención 7, donde se encontraban los prisioneros más peligrosos. Las medidas de seguridad eran impresionantes, incluso para los estándares de la hegemonía. Barreras de energía, sistemas de defensa automatizados y potencia de fuego suficiente para arrasar una ciudad pequeña. Todo por un humano. Señor, intentó Kritz una vez más. Quizás deberíamos esperar a la unidad especializada de interrogatorios. Tienen experiencia con especies atípicas. La risa de Borne era el tipo de sonido que hacía que las criaturas pequeñas se escondieran bajo las rocas. Unidad especializada. ¿Para qué exactamente? Esta criatura apenas ha evolucionado más allá de lanzar piedras. He interrogado a criminales de guerra de 17 especies diferentes. He destrozado las mentes de los Skari berserkers más curtidos y he hecho llorar como crías a asesinos vortianos. Las puertas blindadas del bloque de detención se abrieron con un siseo, revelando un pasillo blanco y estéril lleno de celdas. Cada celda estaba diseñada para albergar a los criminales más peligrosos del espacio conocido. Y al final del pasillo, en la cámara de máxima seguridad, se encontraba su premio. Además, continuó Vaugen, ajustándose las condecoraciones militares. ¿Qué podría salir mal? Es una criatura encerrada en una celda diseñada para seres 10 veces más fuertes que cualquier humano. Lo peor que puede hacer es fulminarme con la mirada. La antena de Kritz se descolgó. Eso es precisamente lo que temo, señor. ¿Miedo a una mirada? La voz de Bor se elevó con diversión. Mis queridos Kritz, han estado leyendo demasiadas de esas ridículas historias de terror sobre los habitantes de los mundos de la muerte. Lo próximo será que me digan que los humanos pueden matar con la mente o escupir fuego. Llegaron a la plataforma de observación que daba a la cámara de interrogatorio. A través del aluminio transparente reforzado, pudieron ver a su prisionera. La capitana Maya Knox permanecía sentada inmóvil en el centro de la habitación, con las manos cruzadas tranquilamente sobre el regazo. No caminaba de un lado a otro,
no examinaba las paredes, no mostraba ninguno de los típicos signos de angustia que suelen mostrar los prisioneros. ¿Lo ven? Bor señaló con un gesto grandilocuente a la figura inmóvil. Prácticamente catatónica, probablemente en estado de shock por haber sido capturada por una especie superior. Esto será más fácil que interrogar a un niño pequeño y peludo. Pero mientras hablaba, algo le rondaba la cabeza a Vaughan. La humana no miraba alrededor ni estudiaba las paredes en busca de debilidades. Ni siquiera agachaba la cabeza en señal de derrota. Simplemente esperaba. Y había algo en esa quietud que le hormigueaba las escamas de inquietud. «¿Activo el protocolo de interrogatorio, señor?», preguntó Crix, con la voz apenas por encima de un susurro. Vaughan hinchó el pecho. «Por supuesto. Y asegúrate de grabarlo todo. Quiero que toda la flota vea con qué facilidad destrozo a esta supuesta mortal». Mientras la iluminación de la cámara se ajustaba y los sistemas de interrogatorio se activaban, ninguno de los alienígenas notó la leve sonrisa que se dibujó en los labios del capitán Knox. Estaban a punto de descubrir por qué los humanos se habían ganado su reputación a pulso. Los guardias de transporte prácticamente temblaban mientras escoltaban a la capitana Maya Knox a la cámara de interrogatorio. El comandante Vaughan observaba desde la plataforma de observación, abriendo mucho los ojos al ver de cerca a la humana. No era lo que esperaba. «Por las 7 lunas de Sapiria», murmuró Vaughan, perdiendo algo de la confianza de antes. «Es más pequeño de lo que esperaba». Y lo era. La capitana Knox medía apenas 1,65 metros. Su figura compacta, pero de alguna manera irradiaba una presencia que hacía que la cámara pareciera más pequeña. Llevaba el pelo oscuro recogido en una sencilla coleta, y su uniforme era el uniforme militar estándar. Nada especial. Sin embargo, los guardias que la habían traído parecían haberle entregado un artefacto explosivo. «Señor», susurró Crix, con la antena moviéndose frenéticamente. «Fíjese en cómo retroceden los guardias. No pueden salir de la cámara lo suficientemente rápido». Vaughan se burló, pero su voz carecía de la convicción habitual. «Cobardes. Les intimidan las historias y leyendas. Míralo, Crix. Es solo una criatura pequeña y blanda, sin armas naturales, garras, colmillos ni armadura. ¿Qué podría ser amenazante en algo tan ordinario?» Como si lo hubiera oído. La capitana Knox giró la cabeza hacia la ventana de observación. Sus ojos, de un azul sorprendente, se fijaron en la posición de Vaughan con precisión láser. Incluso a través de la barrera reforzada, el comandante alienígena sintió un escalofrío que le subía por la espalda. «¿Cómo sabe dónde estamos?», preguntó Bor, bajando la voz hasta convertirse en un susurro. «Se supone que la plataforma de observación es invisible desde el lateral de la cámara». «Quizás», sugirió Crick con nerviosismo. «Puede sentirnos de alguna manera. Algún mundo de la muerte o habilidad que desconocemos». Knox no se movió de su posición en el centro de la habitación. No se paseó ni probó las paredes ni examinó los sistemas de contención. Simplemente se quedó allí, con las manos a los costados, mirando fijamente a Vaughan, tras la barrera protectora. Su expresión no era de enojo ni de miedo, o incluso curiosa. Era algo mucho más inquietante. Parecía divertida. «Activa el sistema de comunicación», ordenó Vaughan, intentando recuperar la compostura. «Quiero hablar con esta criatura». El intercomunicador cobró vida con un crujido y la voz de Vaughan resonó por la cámara con toda la autoridad que pudo reunir. «Humano, ahora eres prisionero de la Alianza Hegemony. Responderás a nuestras preguntas o sufrirás las consecuencias». La capitana Knox ladeó ligeramente la cabeza como un depredador considerando a su presa. Cuando habló, su voz era tranquila, casi conversacional. «Hola. Debe ser el que está al mando. Debo decir que tu cámara de interrogatorio es impresionante, muy limpia, muy profesional. Aprecio la buena mano de obra». Bor parpadeó confundido. Esta no era la respuesta que esperaba. ¿Dónde estaba el miedo?
la súplica desesperada, el desafío furioso. Este humano le hablaba como si estuvieran discutiendo sobre el clima. «¿Tú no tienes miedo?», preguntó Bor genuinamente desconcertado. ¿Debería tenerlo? La sonrisa de Knox se ensanchó un poco. Fracción. O sea, estoy de pie en una habitación cerrada, rodeado de barreras de energía y sistemas de defensa automatizados, siendo observado por seres que claramente me consideran una especie de espécimen peligroso, pero que tienen miedo. No, no particularmente. No particularmente. La voz de Bor se quebró levemente. Eres un prisionero. Tu nave fue destruida. Tu tripulación está muerta. Estás completamente a nuestra merced. Misericordia. Knox repitió la palabra como si la estuviera saboreando. Interesante elección de palabras. Dígame, comandante, ¿qué sabe exactamente de los humanos? La pregunta tomó a Vaughan por sorpresa. Conocemos suficientes especies primitivas apenas capaces de viajar por el espacio de algún mundo remoto del borde exterior. Mox asintió pensativo. ¿Y qué sabe usted de mi mundo remoto? Nada que valga la pena saber, respondió Vaughan. Pero incluso mientras lo decía, sintió que el sudor comenzaba a formarse en sus escamas. ¿Por qué esta humana hacía preguntas? ¿Por qué no se encogía de miedo, rogaba o intentaba negociar por su vida? «Oh, debería preguntar sobre la Tierra alguna vez», dijo Knox. Su tono seguía siendo conversacional. «Es un lugar encantador. Muy educativo. Construye un personaje, podría decirse». Dio un paso al frente, y de alguna manera ese pequeño movimiento hizo que todas las alarmas en la cabeza de Vaughan comenzaran a sonar. No se había movido agresiva ni amenazantemente. Simplemente había cambiado de postura. Pero el efecto fue como ver un volcán dormido cobrar vida de repente. «Atrás», gritó Vaughan por el intercomunicador. «No te muevas». Knox se detuvo, levantando las manos en un gesto de fingida rendición. «Tranquilo, comandante. Me estaba poniendo cómoda. Estas botas militares no están diseñadas precisamente para estar de pie mucho tiempo». Pero ella no retrocedió, ni dejó de mirar. Vaughan se sintió incapaz de apartar la mirada de esos ojos azules. Había algo en ellos, algo que hablaba de vastos espacios, presiones aplastantes y seres que cazaban en la oscuridad. Tuvo la repentina sensación irracional de que él no era el depredador en esta situación. «Señor», susurró Crix con urgencia. «Le tiemblan las manos». Vaughan bajó la mirada y se horrorizó al ver que su ayudante tenía razón. Sus 4 manos temblaban visiblemente. ¿Cuándo había empezado eso? «Estoy bien», dijo, pero su voz salió más como un graznido. «Es solo que los controles de temperatura aquí dentro están fallando». En la cámara de abajo, la capitana Knox no había movido un músculo. Simplemente se quedó allí, observándolos con esos ojos imposibles, con esa pequeña sonrisa cómplice. Y de alguna manera, eso fue lo más aterrador que Vaughan había experimentado. El comandante Vaughan enderezó su postura y activó el protocolo de intimidación completo. La iluminación de la cámara cambió a un patrón estroboscópico áspero diseñado para desorientar a los prisioneros. Los amortiguadores de sonido se activaron, creando un silencio opresivo, roto solo por una baja frecuencia vibrante que se suponía que inducía ansiedad en la mayoría de las especies conocidas. «Comencemos como es debido», anunció Vaughan, su voz ahora amplificada y distorsionada a través de los altavoces de la cámara. «Soy la comandante Celtrix Vaughan de la Tercera Flota de la Hegemony. Me contará todo sobre las capacidades militares humanas, los diseños de naves y las posiciones defensivas». La capitana Knox miró alrededor de la cámara mientras las luces comenzaban su danza desorientadora. Asintió con aprecio. «Oh, esto es agradable. Muy atmosférico. Aunque, tengo que preguntar, ¿se supone que el estroboscopio me marea? Porque, sinceramente, es bastante relajante. Me recuerda a la aurora boreal de mi tierra». La confianza de Vaughan flaqueó por un instante. «Aurora»,
¿Qué auroras boreales? Knox explicó amablemente. Un fenómeno de luz natural en la atmósfera superior de la Tierra. Hermoso. Luces que realmente danzan en el cielo. Muy relajante después de un largo día de entrenamiento de supervivencia. Entrenamiento de supervivencia. Krix susurró junto a Vaughan. Concéntrate. Vaughan siseó en su ayuda y luego volvió al intercomunicador. No me distraerá con información irrelevante sobre su mundo primitivo. Responda a mis preguntas o me veré obligada a usar métodos más persuasivos. Knox ladeó la cabeza con curiosidad. Métodos persuasivos. Ah, ¿se refiere a tortura? Puede decir tortura, comandante. Le prometo que la palabra no me herirá los sentimientos. La forma casual en que lo dijo le heló la sangre a Vaughan. La mayoría de los prisioneros se ponían histéricos ante la mera mención de técnicas de interrogatorio mejoradas. Esta humana estaba hablando de tortura. Como fue un tema de conversación medianamente interesante. ¿No te preocupa el dolor?, preguntó Vaughan, genuinamente confundido. Bueno, eso depende, respondió Knox pensativo. ¿De qué tipo de dolor estamos hablando? ¿Físico? ¿Psicológico? Porque debo decirle, comandante, que los humanos tienen una tolerancia bastante alta a ambos. Es algo propio de nosotros. Vaughan activó el disruptor neuronal de la cámara, un dispositivo que enviaba dolorosos pulsos electromagnéticos diseñados para saturar el sistema nervioso. La mayoría de las especies se retorcerían en el suelo en cuestión de segundos. La capitana Knox se estremeció levemente y luego giró los hombros como si estuviera deshaciéndose de una torcedura. ¿Eh? Eso es un hormigueo, como un masaje de tejido profundo, pero con electricidad. ¿Se supone que debe hacer algo específico? Debería estar causándote un dolor insoportable, gritó Vaughan, con la voz quebrada por la frustración. Oh, el rostro de Knox se iluminó con comprensión. Dolor, ¿verdad? Lo siento. Pensé que solo estabas probando el equipo. Hizo una pausa, reflexionando. Sabe, comandante, si de verdad quiere causarle dolor a un humano, lo está haciendo todo mal. ¿Qué quiere decir?, preguntó Bor, aunque una parte de él se resistía desesperadamente a saberlo. Bueno, para empezar, ese pulso electromagnético. Eso no es nada comparado con lo que llamamos un calambre en casa. Eso es cuando tu músculo decide acalambrarse sin motivo alguno. Razona mientras intentas dormir. Eso sí que es una agonía. Vaughan la miró con incredulidad. Estás comparando mi avanzado dispositivo de tortura con un calambre muscular. Solo digo que si de verdad quieres incomodar a un humano, intenta hacernos pasar por una reunión de 3 horas que podría haber sido un correo electrónico. O mejor aún, pon música ligeramente desafinada. Eso nos volverá completamente locos. El teniente Kritz tiró de la manga de Vaughan. Señor, quizás deberíamos intentar un enfoque diferente. No. Vaughan espetó. No seré derrotado por esta criatura. Activó todos los dispositivos de intimidación de la cámara simultáneamente. Luces estroboscópicas, disruptores sónicos, pulsos electromagnéticos, fluctuaciones de temperatura y un agente químico diseñado para inducir un miedo abrumador en la mayoría de las especies. La cámara se convirtió en una pesadilla de sobrecarga sensorial que habría reducido a un terrorífico y un berserker a un desastre balbuceante. La capitana Knox se quedó en el centro de todo, completamente impasible. De hecho, parecía un poco aburrida. ¿De verdad esto es lo mejor que puedes hacer?, preguntó, teniendo que alzar un poco la voz por encima de la cacofonía. Porque debo decir que esto no se acerca ni de lejos a una tormenta de categoría 2 en la Tierra. ¿Ha estado alguna vez en un huracán, comandante? Eso sí que es un huracán intimidante. La voz de Bor era apenas un susurro. Ya sabes, una enorme tormenta giratoria con vientos que pueden superar los 320 kilómetros por hora arranca árboles del suelo. Lanza coches como si fueran juguetes. De niño, solíamos hacer fiestas de huracanes. ¿Fiestas de huracanes?
chilló Crit. Claro, uno se abastece, cierra las escotillas y espera a que pase la tormenta. A veces se va la luz durante días. A veces se cae el techo. ¡Qué buenos tiempos! Knox volvió a mirar directamente a la ventana de observación, y Vaughan podría jurar que le estaba mirando directamente al alma. La cosa es, comandante, que intenta quebrarme con incomodidad artificial. Pero vengo de un mundo donde el propio clima intenta matarte a diario, donde el océano puede tragarse ciudades enteras, donde el suelo a veces se abre y se traga edificios, donde el mismo aire puede volverse veneno en ciertas estaciones. Volvió a sonreír con esa pequeña y aterradora sonrisa. ¿Sabías que en la Tierra tenemos criaturas que son literalmente hecho de veneno? Diminutas gelatinas que pueden matarte con un solo toque. Tenemos arañas del tamaño de platos. Tenemos patrones climáticos que pueden congelarte o cocinarte vivo. Y lo llamamos hogar. Bor se dio cuenta de que ya no temblaba. Estaba vibrando. Cada célula de su cuerpo le gritaba que corriera y se alejara lo más posible de esa criatura. Así que perdóname si tu pequeño espectáculo de luces no es particularmente impresionante. Knox continuó conversando. Crecí en un lugar donde el propio planeta era el enemigo. Lo que ustedes llaman tortura yo lo llamo martes. La cámara se quedó en silencio cuando Vaughan, presa del pánico, desactivó accidentalmente todos los sistemas de intimidación a la vez. En el repentino silencio, la voz del capitán Knox se escuchó con total claridad. Bueno, comandante, ¿deberíamos intentarlo de nuevo? ¿O le gustaría oír hablar de lo que llamamos una ventisca? El silencio en la plataforma de observación era ensordecedor. El comandante Vaughan se quedó paralizado, con las 4 manos presionadas contra el panel de control, respirando entrecortadamente. Teniente Critz se había alejado por completo de la ventana y ahora se refugiaba tras una estación de monitoreo. «Señor», susurró Critz, «quizás deberíamos pedir refuerzos». «Refuerzos». La voz de Vaughan se quebró como la de un adolescente. ¿Para qué? Simplemente está ahí de pie. Pero incluso mientras lo decía, Vaughan sabía que no era cierto. La capitana Knox no estaba ahí de pie. Estaba haciendo algo mucho más inquietante. Estaba completamente tranquila en una situación que debería haber aterrorizado a cualquier ser racional. «Sabe que me parece interesante, comandante», dijo Knox, con la voz cortando el silencio opresivo de la cámara como una cuchilla. Su especie parece tener una comprensión muy limitada de lo que significa realmente la supervivencia. Empezó a caminar lentamente por la cámara. Sus movimientos eran fluidos y controlados. Cada paso era deliberado, decidido, como un depredador marcando territorio. Tomen estas instalaciones como ejemplo, continuó, señalando con indiferencia las paredes reforzadas. Impresionante. Gravedad artificial con clima controlado, aire filtrado, sistemas de seguridad redundantes. Han creado una pequeña burbuja de seguridad perfecta para ustedes mismos. Vaughan se encontró siguiendo sus movimientos con los 4 ojos. Incapaz de apartar la mirada, había algo hipnótico en su forma de moverse. Algo que hacía que su instinto gritara peligro, aunque ella no estuviera haciendo nada amenazante en la Tierra, dijo Knox, deteniéndose justo frente a la ventana de observación. No tenemos ese lujo. ¿Sabe cuál es la presión atmosférica en mi mundo natal, comandante? ¿Yo qué? Vaughan tartamudeó, confundido por el repentino cambio de tema. 7,6 kilogramos/diagonal cm superíndice 2A. Nivel del mar, respondió Knox amablemente. Lo cual puede que no le diga mucho, pero significa que todos los días de mi vida he vivido bajo una presión que aplastaría a la mayoría de las especies. Mis huesos son lo suficientemente densos como para soportar fuerzas que convertirían su esqueleto en polvo. Flexionó los dedos distraídamente, y Vaughan notó por primera vez lo sólida que parecía, no voluminosa ni musculosa, sino compacta de una manera que sugería una fuerza increíble oculta bajo un exterior engañosamente normal. Y la gravedad, continuó Knox, con un tono aún coloquial.
La gravedad de la Tierra es de aproximadamente 9,8 metros por segundo. Al cuadrado. He estado cargando el equivalente a mi propio peso corporal en fuerza adicional cada momento de cada día desde que nací. Estos músculos, señaló sus brazos, no son solo para presumir. Las escamas de Bora ahora estaban cubiertas de sudor. Un sudor frío, provocado por el terror, que lo hacía sentir como si se ahogara en su propia piel. Pero lo realmente divertido, dijo Knox, el regreso de esa sonrisa aterradora, es el contenido de oxígeno en nuestra atmósfera. 21% de oxígeno, 78% de nitrógeno y trazas de otros gases. ¿Sabes qué significa eso? No, susurró Vaughan. Significa que cada respiración que tomo es básicamente una explosión controlada a punto de ocurrir. Nuestra atmósfera es tan rica en oxígeno que es esencialmente una gigantesca cámara de combustión. Los rayos pueden provocar incendios que arden durante meses. Una sola chispa puede convertir bosques enteros en infiernos. Respiró hondo como si saboreara el aire reciclado de la cámara. Y evolucionamos en ese entorno. Aprendimos a pensar, a construir, a amar, a crear arte, música y poesía, todo mientras vivíamos en un mundo que intenta activamente matarnos cada segundo. La mirada de Knox volvió a posarse en Bors, y esta vez no pudo apartarla. Había algo en esas profundidades azules que hablaba de vastos océanos, abismos aplastantes y seres que se movían en la oscuridad entre las estrellas. ¿Quieres saber cómo llamamos a criaturas como usted, comandante?, preguntó en voz baja. ¿Cómo? La palabra salió apenas un susurro. Flores de invernadero, dijo Knox con una risita. Delicadas, hermosas, pero completamente indefensas fuera de su pequeño y perfecto entorno controlado. Nunca ha tenido que preocuparse de si su próxima comida podría ser venenosa, si el clima podría congelarlo por completo o si el suelo bajo sus pies podría desmoronarse repentinamente. Todo el cuerpo de Bor temblaba. Ahora, no solo sus manos, sino todo su cuerpo vibraba de terror. Nunca se había sentido tan pequeño, tan vulnerable, tan completamente fuera de lugar. ¿Sabe qué es lo curioso?, continuó Knox, con un tono casi suave. Me capturó. Me trajo aquí pensando que era una especie de espécimen exótico para ser estudiado e interrogado. Pero nunca te has hecho la pregunta realmente importante. ¿Qué pregunta?, logró graznar Bor. Si los humanos son tan primitivos y débiles, dijo Knox, con una sonrisa que se ensanchó, mostrando unos dientes perfectamente blancos. Entonces, ¿cómo terminé como capitán de una nave espacial? ¿Cómo pasó mi especie de lanzar piedras a viajar entre estrellas en tan solo unos miles de años? La pregunta golpeó a Vaughan como un puñetazo. Nunca antes la había considerado. Nunca se había preguntado cómo una especie de un mundo remoto había logrado desarrollar los viajes espaciales tan rápido. La respuesta es simple, dijo Knox, acercándose un paso más a la ventana de observación. Somos muy buenos resolviendo problemas. Y ahora mismo, comandante, usted empieza a parecer un problema. El teniente Crix emitió un leve gemido y se desmayó, desplomándose inconsciente sobre la cubierta con un ruido metálico. Vaughan apenas lo notó. Estaba demasiado ocupado mirando al humano, a esta criatura de un mundo de peligro perpetuo, y dándose cuenta, con creciente horror, de que había cometido un terrible error. Entonces, dijo Knox con amabilidad, ¿continuamos con su interrogatorio o le gustaría saber más sobre lo que llamamos clima sísmico? Las puertas blindadas de la plataforma de observación se abrieron de repente con un siseo, y 3 oficiales de hegemonía más entraron corriendo, atraídos por informes de actividad inusual en el bloque de detención. Se detuvieron en seco al ver a su oficial al mando pegado a la pared del fondo, con todo el cuerpo convulsionando de terror, mientras su ayudante yacía inconsciente en el suelo. El comandante Vaughan, el teniente mayor Krells, preguntó con incertidumbre. Señor, ¿qué está pasando aquí? La cabeza de Vaughan se giró bruscamente hacia los recién llegados.
Sus 4 ojos estaban desorbitados por el pánico. No dejen que los vea, jadeó. Se les meterá en la cabeza. Los 3 oficiales intercambiaron miradas confusas y luego miraron al humano por la ventana de observación. La capitana Knox lo saludó amistosamente con la mano, como si saludara a los vecinos por encima de la valla de un jardín. «Buenas tardes», gritó Knox, y su voz se oyó con claridad por el intercomunicador. «Espero que no le importe que continúe mi conversación con su comandante. Estábamos hablando de sistemas de clasificación planetaria». «¿Clasificación planetaria?», preguntó el teniente Krells, aún más confundido. «Ah, sí», dijo Knox alegremente. «Su comandante parece haber pasado por alto algunos detalles importantes sobre mi mundo natal. Verá, en la base de datos galáctica, los planetas se clasifican por su nivel de hostilidad. Los mundos de clase 1 son paraísos ajardinados, perfectamente seguros y habitables. Los mundos de clase 12 son, digamos, no recomendables para el turismo». El teniente Krells sintió que le flaqueaban las rodillas. Clase 12. Pero eso significaría que KNX continuó, servicialmente, que la Tierra se clasifica como uno de los mundos habitados más peligrosos del espacio conocido. Somos lo que podríamos llamar un entorno extremo. El tipo de lugar donde la evolución no solo favorece a los fuertes. Elimina activamente todo lo que no sea absolutamente implacable con la supervivencia. El comandante Vaughan emitió un sonido entre un gemido y un estertor. «Haz que pare», susurró. «Por favor, haz que deje de hablar». «Ah, pero estamos llegando a la parte buena», dijo Knox con tono alegre y entusiasta. «Verás, la mayoría de las especies evolucionan en mundos donde la mayor amenaza es quizá 1 o 2 depredadores, algún mal tiempo, quizá una erupción volcánica cada pocos miles de años. Pero la Tierra es especial, empezó a contar con los dedos. Tenemos eras glaciales que duran milenios. Tenemos supervolcanes que pueden acabar con civilizaciones. Tenemos impactos de asteroides que arrasan ecosistemas enteros. Tenemos inversiones de polos magnéticos que fríen todo lo electrónico. Y eso es solo lo más importante». Los 3 nuevos oficiales se encontraron retrocediendo hacia la puerta, con sus instintos gritándoles que huyeran, aunque no entendían por qué. «Lo cotidiano es aún mejor». Knox continuó conversando. «Tenemos tormentas que pueden arrasar ciudades. Tenemos sequías que duran décadas. Tenemos inundaciones que pueden remodelar continentes. Tenemos enfermedades que pueden matar a miles de millones. Y a pesar de todo, la vida en la Tierra simplemente se adapta, sobrevive, se fortalece». El comandante Vaughan se había deslizado por la pared y ahora estaba sentado en el suelo, balanceándose como un niño traumatizado. «Quiero ir a casa», susurró. «Quiero ir a casa, a mi planeta seguro, tranquilo y aburrido donde nada intenta matarme». «Pero aquí viene lo realmente interesante», dijo Knox, con un tono casi sermoneador. «¿Sabes cómo llamamos a las criaturas que sobreviven en los mundos de clase 12? Los llamamos superdepredadores. ¿Y saben qué convierte a algo en un superdepredador?» Nadie respondió. Estaban demasiado aterrorizados para hablar. «No son garras, colmillos ni blindaje», explicó Knox con paciencia. «Es inteligencia, la capacidad de adaptarse, de aprender, de resolver problemas que matarían a cualquier otra especie. Los humanos no sobrevivimos a la Tierra por ser los más fuertes, rápidos o venenosos. Sobrevivimos siendo lo suficientemente inteligentes como para convertir todo lo demás en herramientas». Señaló la cámara, esta instalación, estas barreras de energía, estos avanzados dispositivos de tortura. Para un humano, estos son solo rompecabezas esperando ser resueltos, desafíos que superar, problemas que existen solo hasta que descubramos cómo romperlos. El teniente Krells lloraba a mares. «¿Cómo?», preguntó entre lágrimas. «¿Cómo no lo sabíamos? ¿Cómo es que los informes de inteligencia no mencionaron nada de esto?». La sonrisa de Knox se volvió depredadora. «Ah,
Sí lo mencionaron. Clasificaron la Tierra como un mundo mortal de clase 12. Observaron que los humanos habían logrado viajar por el espacio en tiempo récord. Documentaron nuestra expansión, velocidad, nuestra adaptación tecnológica, nuestras capacidades militares. Toda la información estaba ahí. Miró directamente al acobardado comandante Vaughan. Su comandante simplemente decidió ignorarlo. Decidió que, como parecemos débiles e inofensivos, debemos ser débiles. Cometió el mismo error que cualquier otra especie al encontrarse por primera vez con humanos. ¿Cuál? Susurró Krellix. Asumió que, como no estamos cubiertos de escamas, púas ni armadura natural, debemos ser presas. Nox dijo en voz baja. Olvidó que en un mundo de clase 12, los depredadores más peligrosos suelen ser los que parecen inofensivos. La dinámica de poder en la sala se había invertido por completo. Los alienígenas que habían venido a interrogar a un prisionero ahora se encogían de miedo, mientras el prisionero explicaba con calma por qué debían tener miedo. Entonces, dijo Nox, recuperando su tono de voz habitual. ¿Hablamos de mi liberación o prefieres que te hablemos de lo que llamamos temporadas de tornados? El sistema de alarma de la nave se activó de repente, con luces rojas de advertencia parpadeando por todo el bloque de detención. El teniente mayor Krellix se pegó a la pared, con manos temblorosas, mientras activaba su comunicador. Control. Aquí el bloque de detención 7. ¿Cuál es la naturaleza de la emergencia? La respuesta llegó entre crujidos de estática y pánico. Varias naves humanas acaban de salir del hiperespacio. Exigen el regreso inmediato del capitán Nox. Señor, no responden a nuestras llamadas y sus armas están activadas. La sonrisa del capitán Nox se ensanchó. Oh, esa sería mi tripulación. Probablemente se preguntarán por qué llego tarde a cenar. El comandante Vaughan levantó la vista desde su posición fetal en el suelo, con la voz apenas un susurro. ¿Tu tripulación? Pero destruimos tu nave. Destruiste una nave, corrigió Nox con suavidad. No mi nave. ¿De verdad creías que los humanos enviarían a su capitán en una misión en solitario sin refuerzos? Puede que seamos de un mundo muerto, pero no somos estúpidos. El comunicador volvió a crujir. Señor, solicitan permiso para atracar. Dicen que solo quieren que su capitán regrese y que luego se irán en paz. En paz. El teniente Krells rió, pero era la risita aguda de alguien al borde de la histeria. Se quedó quieto. Viajan en manadas. Claro que viajan en manadas. Bueno, sí, dijo Nox con razón. Los humanos somos criaturas sociales. Trabajamos mejor en grupo. Un humano puede ser intimidante, pero una tripulación de humanos. Bueno, eso es solo sentido común. Las puertas blindadas se abrieron de nuevo, y el almirante Karat en persona entró en la plataforma de observación, con sus ropas ceremoniales ondeando tras él. Echó un vistazo a la escena que tenía ante sí. Su oficial al mando encogido en el suelo, 3 oficiales pegados a las paredes aterrorizados, y un ayudante inconsciente, con el rostro ensombrecido por la furia. ¿Qué significa esta desgracia?, rugió. Vaughan, explícate de inmediato. El comandante Vaughan miró a su superior con los ojos hundidos de un ser destrozado. Almirante, susurró. Hemos cometido un error terrible. El humano no es lo que pensábamos. No son lo que pensábamos. ¿De qué está hablando?, exigió Korat. Es una criatura primitiva encerrada en una jaula. Primitiva. La voz de Nax se escuchó a través del intercomunicador. Dulce y peligroso. Almirante, es posible que desee revisar sus informes de inteligencia nuevamente. Específicamente, las partes sobre mundos de clase 12 y depredadores superiores. El rostro del almirante Korat palideció cuando las implicaciones lo golpearon. Clase 12. But that would mean you have been treating a deatworlder like a harmless pet. Nox finished helpfully. Which as your commander here has discovered is a significant error in judgment. The communicator crackled with increasing urgency.
Admiral, the human vessels are not waiting for permission. They are attacking whether we like it or not. Sir, what are our orders? Korat looked at his broken commander, then at the humans standing calmly in the chamber below. The choice was obvious. Stand down all weapons. Concédeles permiso de atraque. Liberen al prisionero. Inmediatamente. Una decisión acertada, dijo Knox con aprobación. Los humanos aprecian el comportamiento razonable. En realidad, somos bastante pacíficos. ¿Ves que nos conoces? ¿Pacífico? La voz de Vaughan se quebró. ¿Llamas a esto pacífico? Oh, absolutamente. Knox respondió. He estado teniendo una conversación encantadora con su comandante aquí. Creo que es muy educativo para los dos. Y no he hecho daño a nadie. ¿Verdad? Era verdad. Ella no había puesto un dedo encima de nadie. Ni siquiera había levantado la voz. Ella simplemente se quedó en una habitación y habló. Y de alguna manera eso había sido más devastador que cualquier arma. Las puertas de la cámara se abrieron con un silbido y la capitana Knox salió tranquilamente, saludando cortésmente a los aterrorizados alienígenas al pasar. Gracias por su hospitalidad, señores. Si alguien pregunta, el prisionero fue liberado como parte de un intercambio diplomático, pero ya era demasiado tarde. La historia ya había comenzado a difundirse entre la tripulación del barco. En cuestión de horas, llegaría a la flota. En cuestión de días, se susurraría por toda la hegemonía. La historia del comandante Vaughan, el héroe de guerra condecorado, quien había sido reducido a un desastre por un solo humano que no había hecho nada más que permanecer en una habitación y hablar sobre el clima. 6 meses después, el comandante Vaughan estaba sentado en su nuevo puesto como administrador asistente de logística de suministros en una tranquila estación minera en el borde exterior. Su reputación estaba destruida, su confianza destrozada, algo que el resto de la galaxia poco a poco estaba empezando a entender. Porque carecían de armadura natural o garras o veneno. Eran aterradores precisamente porque no necesitaban ninguna de esas cosas. Tenían algo mucho más peligroso. Habían sobrevivido en un mundo que intentaba matarlos todos los días. Y habían aprendido a sonreír mientras sucedía. Y eso que el comandante Vaughan se dio cuenta mientras procesaba sus informes diarios en su oficina tranquila y segura fue lo más aterrador de todo. Después de todo, ¿cómo llamarías a una especie que podía convertir una conversación sobre el clima en un arma de destrucción psicológica masiva? Los llamaste humanos y trataste con todas tus fuerzas de no hacerlos enojar.